repaso, ¿verdad? Mañana es nuestro examen parcial, segundo parcial. Les compartí un mensaje, ¿verdad? Para recordarles que el examen va a ser en Moodle, ¿verdad? Otra de las cuestiones importantes es que pues solo van a tener un intento, ¿verdad? O sea, el ejercicio que dejamos sobre la universidad tiene para 3 intentos, ahí como para que practicaran y que vayan conociendo la plataforma, familiarizándose, ¿verdad? Quienes no la han usado antes. Pero en el examen parcial, pues solamente van a tener ustedes un intento, ¿verdad? Va a ser un examen normal. Se va a publicar a las 3 menos 5 y van a tener 40 minutos para responder, ¿verdad? Em, Fíjense que característica que tiene el examen en Moodle es que a partir del minuto en el que usted ingresa al examen, empiezan a contar los 40 minutos. Entonces, por ejemplo, si usted entra a las 2:55, su tiempo se va a acabar a las 3:35, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tiene este, este examen. Ay, de verdad que le voy a dar otros minutos. Sí, bueno. Pero entonces ahí para que ustedes estén pendientes para el momento en el que se publique. Me imagino que en otros cursos ustedes ya están usando Moodle para hacer bueno, ya lo han usado para hacerse sus exámenes. Sí, licenciada. Sí, licenciada. Ah, ok. Bueno, entonces ya conocemos la plataforma, ¿verdad? Entonces, bueno, ya será de estar pendientes que cuando se publique el examen el día de mañana. Por suerte, en la jornada de la tarde nunca hemos tenido problema, que se caiga el sistema. Siempre funciona muy bien la plataforma. Entonces, pues solo estar ustedes ahí pendientes, ¿verdad? De que la prueba ya esté habilitada, ¿verdad? Yo voy a estar también pendiente acá en la computadora por si hubiera algún inconveniente. O sea, no nos ha pasado, pero de todas maneras yo siempre cuando ustedes están haciendo su prueba, yo estoy también aquí pendiente y viendo cómo van, si se están, quiénes se están examinando, ¿verdad? Entonces, también yo estoy aquí monitoreándolos, ¿verdad? Bueno, bueno, entonces hoy vamos a empezar nuestro segundo repaso, ¿verdad? El repaso del segundo examen parcial. Ya nos quedan poquitas clases. Ay, Dios, miren que este semestre se fue tan rápido. En fin, bueno. Entonces, habíamos platicado que los capítulos a evaluar, pues el capítulo de las capas y clases sociales al final de la colonia. Después nos pasamos al capítulo 12, que es el de la implantación de intendencias. El capítulo 13 hace la independencia. 14, federalismo. 15, gobierno de Mariano Galvez. 16, régimen conservador. 17, reforma liberal. Y 18, gobierno liberales. Bueno, vamos a evaluar hasta el gobierno de don Manuel Estrada Cabrera, o sea, hasta 1920, ¿verdad? Bueno, entonces, si tienen alguna consulta, me van ahí diciendo. Ok, entonces estábamos que en la época de la colonia, pues va a ser esa etapa en la que los españoles van a estar viviendo en Guatemala, las instituciones, eh, la corona española tiene bastante presencia, ¿verdad? El rey es el que nombra a los funcionarios. eh, y entonces nosotros allí habíamos hablado acerca de las capas y clases sociales que fueron surgiendo, ¿verdad? Obviamente, mientras fue avanzando la época colonial, que fueron casi 300 años, ¿verdad? De esa etapa, fueron surgiendo más grupos, ¿verdad? Y entonces la sociedad se fue diferenciando más, ¿sí? Eh, del, es que no podemos decir de la combinación, ¿verdad? Pero del mestizaje, ¿verdad? Que se dio entre españoles, indígenas, esclavos que eran traídos de África, ¿verdad? Población negra. Fueron surgiendo grupos mestizos, ¿verdad?
Y entonces, obviamente, la clase alta estaba conformada por los criollos, por los funcionarios del rey, que eran gente, pues eran españoles, eran enviados desde allá, la clase baja, conformada por indígenas, y la clase media, podríamos decir. Severo Martínez en este capítulo 10 los menciona, los identifica como capas medias, ¿verdad? A los mestizos. Y entonces ahí vemos que fueron surgiendo eh, varias capas, ¿verdad? En el campo y en la ciudad. En el campo, pues estaba la capa, eh, la baja, ¿verdad? Que estaba formada por aquellos mestizos que habían ido a pedir trabajo a las fincas. Y entonces les habían dicho, bueno, está bien, aquí le vamos a dar donde vivir, le vamos a dar un terrenito, se lo vamos a prestar para que lo cultive a cambio de trabajar las tierras del hacendado, ¿verdad? Entonces, esos eran los mozos colonos. Estaban también los de la alta rural, que estaban conformados por aquellas personas que tenían terrenos, pues, medianos, ¿verdad? Eh, Podía darse el caso de algunos mestizos que pues eran familia de algún español, descendientes, ¿verdad? Y pues ahí les habían ido heredando algo, algún terrenito, o también se encontraban en esa situación algunos españoles que habían caído en desgracia, podríamos decir, ¿verdad? En situación de pobreza, que por el juego, la bebida, habían perdido sus grandes fincas y entonces pues ahí estaban, pero pues todavía estaban clasificados de la capa, ¿verdad? Alta, rural. Luego también pues familiares, descendientes de indígenas adinerados, ¿verdad? De principales que sí tenían derecho a tener tierras propias. Luego también, entonces, ¿cuáles eran las capas urbanas? ¿Se acuerdan ustedes? Yo ya les expliqué ahorita las capas rurales, ¿verdad? Las del campo. ¿Cuáles eran las capas de los mestizos en la ciudad? Obviamente, al no encontrar cabida, ¿verdad? Los mestizos dentro de las comunidades, pueblos de indios, ni tampoco ser aceptados directamente, ¿no? En la sociedad criolla, española, fueron buscando sus espacios, ¿sí? ¿Qué dice Lorena? Sí, buenas tardes, licenciada. Usted había preguntado, ¿no? Si entre ellos entra lo que es la plebe, Ujú. ¿sí? ¿Y qué capa era la plebe? Eh, bueno, yo solo puse que era, solo tengo apuntado lo que era la plebe, que la gente pobre de la ciudad, Eso. Ujú, vendedores ambulantes, los vendedores del mercado o sin trabajo fijo. Y de ahí tengo la capa media alta urbana, ujú. pero no tengo exactamente a qué capa eh, eran estipulados lo que era la plebe. Ah, pero está bien, porque usted ya mencionó, la plebe era la capa más baja, eran las personas pobres de la ciudad, ¿sí? Entonces, la capa media en la ciudad, ¿quiénes la constituían? Los religiosos, los militares, los universitarios, los profesionales y los pequeños comerciantes. Ujú. Esa era la capa alta, fíjese, Lorena, porque eran personas que tenían acceso a educación, ¿verdad? A otro tipo de formación y que Pero, entonces, que tenían más preparación. y Pero la dice que media, media, también la intermedia entre la plebe y la alta urbana, ¿quiénes eran? los artesanales, perdón, artesanal proveedora sería o no. Así es, Ok. Lorena. A ver, Diana también iba a encender su micrófono. Sí, iba a decir lo mismo que la compañera, artesanal proveedora. Ah, ok, ok. Gracias, Diana. Bueno, entonces, a ver, vamos a pasarnos. Ay, híjoles. Ahí estamos. Ah, bueno, para empezar a hablar entonces acerca de eh, algunos eventos, movimientos, ¿verdad? Que fueron eh, contribuyendo a que se dieran las independencias en América.
¿Qué dice Suseli? Perdone, licenciada, es que casi no lo oí. Eso que comentó de los religiosos, militares y universitarios, entonces no son de la capa media, son de la capa alta, ¿o cómo? Sí, de la alta urbana. Es que fíjese que en el capítulo, Severo Martínez a todas las capas les llama capa media, ¿verdad? Pero si vemos, dice capa media, baja, rural y así, ¿verdad? Ujú. O no sé si usted tenía duda con eso, pero Sí, licenciada, nosotros, es que yo decía que era la pero, capa media, lo tenía anotado así. ajá, pero nosotros como para que sea más claro, ¿verdad? Porque realmente, pues sí, o sea, Severo ubica a los mestizos como la clase media, ¿no? O sea, para otros es clase media, ¿sí? Pero entonces dice que había capas en el campo y en la ciudad. Y ahí identifica la baja y la alta. Va, entonces así, rural. Y luego las de la ciudad las vamos a dejar nosotros como la baja urbana, que era la plebe, la media media, que era la artesanal proveedora, y la alta urbana, ¿verdad? Que eran personas que tenían ya más preparación, mayor formación, ¿verdad? Un poco más de ingresos. ¿Qué dice Luis Pedro? Disculpe, licenciada, con una consulta. Así como estas capas, esta división aplicaba solamente para los mestizos o aplicaba también para los indígenas y españoles, que yo tenía apuntado que era solo para los mestizos, pero mejor quisiera confirmarlo. Fíjese, Luis Pedro, que sí era para los mestizos, pero a pesar de eso, nos encontramos en que cuando Severo Martínez estudia la capa alta rural, la del campo, ahí dice Severo que encontró mestizos, sí encontró algunos mestizos, que como dijimos, pues su papá era español, no lo reconoció, o su mamá también, pero le dio algún terreno, ¿verdad? Lo ayudó con algo de dinero. Entonces tenía un terreno más o menos. Entonces sí, sí había de ese tipo de mestizos. Pero también, fíjense, es en esa capa que Severo Martínez nos dice que podían acceder a ella em, indígenas adinerados o sus familias, ¿verdad? Que tenían otro estatus porque pues sí tenían tierras a su nombre, podían tener ahorros también a su nombre, ¿verdad? Entonces les iba dando, eh, digamos que otro nivel de vida, ¿verdad? Respecto de toda la población en un pueblo de indios, ¿verdad? Igualmente, en esa capa, en la alta rural, ubica Severo Martínez casos de algunos españoles que cayeron en desgracia, pues que apostaron sus propiedades o los estafaron o por la bebida, en fin, que entonces perdieron toda esa riqueza que tenía su familia, les quedó una casita, digamos, en el campo, algún terreno, y entonces también los ubica Severo. Pero fíjese, Luis Pedro, que solo es en esa capa, en la alta rural, en las demás ya no. Ujú. Gracias, licenciado. Ok, Luis Pedro. Bueno, entonces, para empezar a hablar acerca de la independencia, ¿verdad? Aquellos eventos, movimientos que contribuyeron a que se diera la independencia, nosotros pues hablábamos de causas externas y de causas internas, ¿verdad? Al hablar de causas externas, pues mencionábamos, por ejemplo, las ideas del liberalismo inglés, ¿verdad? Eh, de John Locke, por ejemplo. También las ideas de la ilustración, esos movimientos que nos hablaban de la importancia de la razón para poder eh, ir desplazando el pensamiento religioso y entonces promover el desarrollo científico, ¿verdad? Eh, y pues además dentro de esos movimientos encontramos pensadores que nos hablaban, ¿verdad? Acerca de la importancia de la división de poderes, de la república, ¿verdad? Del contrato social, de llegar a acuerdos, pactos importantes entre las élites, los gobernados, la importancia de la educación
en el desarrollo, la separación entre iglesia y Estado, en fin. Entonces, todas esas ideas fueron importantes, ¿verdad? Y entonces se inspiraron también revoluciones que se fueron dando, como la Guerra de Independencia de Estados Unidos, la Revolución Francesa, y de ahí como que se hayan venido en cascada, ¿verdad? Otros movimientos independentistas, ¿sí? O sea, Estados Unidos pues se independiza de Inglaterra, pero pues también sirve de ejemplo para América Latina. Se va a independizar Haití, que pues Haití pues no era una colonia ya de España, sino de Francia, ¿verdad? Pero igualmente va a llamar la atención porque era, eh, primero era una colonia que generaba mucha riqueza, porque producía azúcar, ¿verdad? Eh, pero además, porque era una colonia que estaba habitada en su mayoría por esclavos negros, eh, o también por mulatos, algunos ya habían conseguido su libertad, pero la mayoría de población era afrodescendiente, bueno, o eran directamente personas venidas de África o pues sus descendientes mulatos, ¿verdad? Entonces, eso va a ser un dato que va a destacar bastante porque eran personas consideradas realmente como cosas, ¿verdad? En el caso de los esclavos, bastante discriminadas, consideradas inferiores por su color de la piel y que van a lograr armar una revolución y pues independizarse, ¿verdad? Hubo otros movimientos, por ejemplo, la invasión de Napoleón a Francia, a España, ¿verdad? Y entonces, dentro de esa invasión, ¿qué pasó cuando Napoleón invadió España? A ver si se acuerdan. ¿Por qué será importante que nosotros hablemos de esa invasión que hicieron los franceses a España? ¿Qué sucedió allí? Los españoles se resistieron y sacaron a Napoleón, pero en el camino hicieron una constitución. Bien, Rosario, muy bien. Entonces se resisten los españoles, entonces empiezan su guerra por la independencia, ¿sí? España para expulsar a los franceses. eh, Napoleón les otorga esta constitución de Bayona, ¿verdad? Que no entra en vigencia, pero Napoleón dándose pues su importancia, diciendo, bueno, yo soy un monarca ilustrado, ¿verdad? Un emperador ilustrado. Y pues como mencionaba Rosario, también los españoles de ahí entonces tomaron esa idea de decir, bueno, nosotros rechazamos esa constitución espuria que nos quiere imponer Napoleón, pero nosotros vamos a redactar la nuestra, ¿sí? ¿Y cómo se llama esa constitución que aprobó el pueblo español? Constitución de Cádiz. Eso, muy bien, Luis Pedro, la constitución de Cádiz. ¿Y qué importancia va a tener esa constitución? Si no estoy mal, hablaba sobre derechos de los ciudadanos. Así es, Luis Pedro, considerar como ciudadanos eh, no solo a los que estaban allá en España, sino que también a todos los de las colonias, ¿verdad? Hablaba sobre la soberanía del pueblo, ¿verdad? Esto va a ser algo bien innovador. Em, Estaban bien inspirados, ¿sí? Pero si les pregunto el apodo de la Constitución de Cádiz, ahí sí se la saben, ¿verdad? La Pepa. Eso sí, de eso sí se La acuerdan. P- Ah, ¿verdad? Ok. Entonces, va a ser bien importante esa constitución para los españoles, algo así en el que se van a involucrar bastante, ¿verdad? Ellos van a ponerle mucha fe y mucho corazón a la constituyente, ¿verdad? Em,
y pues obviamente ellos para respaldar también al rey, ¿verdad? Para cuando pudiera regresar el rey, que encontrara todo ese marco legal que lo iba a apoyar, ¿verdad? Eh, pero pues cuando regresó Fernando VII, dejó sin efecto esta constitución. Para quienes participaron, que iban en representación de las colonias españolas, ¿verdad? En el caso de Guatemala, esto fue importante porque primero tuvieron la experiencia, primero acá en Guatemala, de empezar a discutir, ¿verdad? Bueno, ¿qué temas llevamos? ¿Qué vamos a proponer, ¿verdad? Ujú. Entonces, comenzar a soñar o a pensar, bueno, ¿qué tipo de nación, ¿verdad? ¿Cómo queremos que funcione España para que nosotros estemos mejor, ¿verdad? Entonces, empezar a concebir esas ideas políticas importantes, ¿verdad? De funcionamiento de un sistema que nos incluyera también a nosotros. Y pues llevar esos documentos allá. Posteriormente, entonces, la idea de tener una constitución va a ser una idea fundamental, ¿verdad? Siempre que se empiece un nuevo proyecto, que sea un proyecto distinto, ¿verdad? Ok, entonces llega 1821, se da la independencia de Centroamérica y entonces vienen las propuestas, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes que el marqués Aycinena escribió un documento? O sea, realmente Aycinena, junto con los criollos de la capital, que como dijimos eran acaparadores, ellos tenían los conectes allá en España para comercializar los productos de toda Centroamérica. Eh, entonces, ellos no querían perder sus privilegios. Y redactaron un documento en donde venían los pasos de cómo querían ellos que se fuera dando la independencia, ¿verdad? Entonces, era una estrategia para tener todo bien controlado, para que fuera una independencia pues conservadora al modo que a ellos les beneficiara, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes cómo se llama ese documento que contiene todos esos pasos de cómo se iba a dar la independencia? Plan Pacífico de Independencia. Así es, Luis Pedro, gracias. Finalmente, pues Guatemala tuvo que entrar a todo este tema de la independencia. No le quedó más a don Gabino Gaínza, pues que eh, aprobar el acta de independencia, ¿verdad? Que se redactara, convocara una reunión y luego redactar esa acta de independencia. Pero, pues los conservadores siempre pensaron que les convenía, además, tener una alianza con México, ¿verdad? Y buscar la anexión. Siempre, pues, para que México de esta forma les garantizara sus derechos, ¿verdad? Sus privilegios que ya tenían. Eh, pues esto no le gustó a todos los países de Centroamérica, ¿verdad? Sobre todo a El Salvador. Posteriormente termina la anexión, realmente fue un proceso de 18 meses en el que estuvimos unidos, ¿verdad? A México, porque el trato que habían hecho los conservadores era con Iturbide, Agustín de Iturbide. A Iturbide los mexicanos lo despiden, ¿verdad? Lo derrocan y entonces sale, ¿verdad? Y pues termina ahí el trato que se había hecho. Entonces, se da ahí una separación, podemos decir una desanexión, ¿verdad? De Centroamérica hacia, en ese entonces todavía era la capitanía, ¿verdad? De Guatemala. Se separan entonces ya de México y deciden, pues ya van a seguir juntas. Eh, y entonces, finalmente convocan a la constituyente y ahí pues triunfa la propuesta de los liberales, que era la Federación Centroamericana, ¿verdad? Em, ¿En qué? Bueno, y entonces ahí tenemos esta otra constitución, la de 1824, que es la Constitución Federal, ¿verdad? Aquí entonces quedan plasmados eh, todas esas intenciones, esas ideas políticas de los liberales de cómo llevar un gobierno
que pueda tener un presidente general, ¿verdad? Que va a ser el presidente de la federación, y al mismo tiempo pueda tener en cada estado, en cada una de las provincias, su propio presidente, ¿verdad? Al estilo de cómo funcionaba en los Estados Unidos, ¿verdad? De cómo todavía funciona como federación. Y entonces, bueno, cuando hablamos de los presidentes federales, estamos hablando de los presidentes, eh, bueno, el presidente de la federación es un presidente que es para, era para todos los países de Centroamérica. Ujú. Así como Joe Biden, digamos que es el presidente de Estados Unidos, pero cada estado tiene su propio gobernador, ¿verdad? Bien. Entonces, ¿quién fue el primer presidente de la federación? Manuel José Arce, Muy bien, Melissa. ¿De qué nacionalidad era don Manuel José Arce? Salvadoreño. Eso, muy bien. Entonces, don Manuel José Arce había sido prócer de la independencia, participó en los levantamientos que se dieron allá en El Salvador, en San Salvador, en San Miguel, y entonces, por eso tenía mucho prestigio. Pero cuando asume la presidencia, él nombró a algunos conservadores como parte de su gobierno. Y eso despertó muchas sospechas, ¿verdad? Acerca de que si él había pactado con los Aycinena, los liberales empiezan a pelear con él, porque pues él era de los liberales, ¿verdad? Eh, y pues él también se empieza a pelear con, con los mismos liberales, destituye al presidente de Guatemala, pues al gobernador de Guatemala, después se va a El Salvador y cierra ya el Congreso de ellos. Bueno, empieza a asumir actitudes bastante dictatoriales y entonces lo derrocan, ¿verdad? Arman un ejército, lo derrocan, sale del país. Em, Después, ¿quién fue el que asumió de manera provisional la presidencia de la federación? Francisco Francisco Morazán. Barahona. ¿Qué dice Nina? Francisco Barahona. Eso. Provisionalmente se quedó en el gobierno don Francisco Barrundia. Y entonces él convocó a elecciones y ahí sí ganó, como decía don Giovanni, don Francisco Morazán, ¿verdad? ¿De qué nacionalidad era Morazán? De Honduras. Salvadoreño. Ah, no, hondureño. Es hondureño, eso, hondureño, muy bien. Y entonces, fíjense que el pobre José Cecilio del Valle, el sabio Valle, participó en las elecciones estas, tanto contra Arce como contra Morazán. Eh, en la primera contra Arce, pues él llevaba la delantera, pero después le dieron vuelta, ¿va? Porque como era conservador, los liberales no querían que se perdiera el proyecto federal, pero pues le hicieron chanchullo, ahora tampoco era para eso. Y luego, cuando em, gana Morazán, realmente creo que fue la segunda vez, porque después se reelige Morazán. Ahí había ganado Valle, pero ya no pudo tomar posesión porque murió, tuvo un cáncer. Entonces ya no. Pero sí, lástima, porque era muy preparado. Él era muy preparado. Bueno, entonces Morazán pues asume la presidencia, se reelige, como decíamos, eh, y pues realmente la va a emprender contra Guatemala, ¿verdad? En esa rivalidad que tenían las demás provincias eh, por el tema de los abusos cometidos por los criollos capitalinos, en fin, era algo que tenía mucho peso todavía, ¿verdad? Entonces, pues va a haber saqueo, aunque pues también toma medidas importantes, ¿verdad? Como por ejemplo, él expulsa al arzobispo, órdenes religiosas, decreta el estado laico, la libertad de culto para Centroamérica, ¿verdad? Y pues también que entre en vigencia el sistema lancasteriano, ¿verdad? Que fue un sistema bien importante. Ok, entonces, dentro de los presidentes, ya para hablar del estado de Guatemala durante la época federal, nosotros vimos pues que hubo
por lo menos otros 3 o 4, ¿va? Realmente como que estuvieron así por pedacitos, ¿verdad? Pero el que estuvo más tiempo fue Mariano Gálvez. Y entonces, pues Gálvez era abogado, había sido profesor de la universidad, tenía experiencia en administración pública, había sido diputado constituyente también. Después fue diputado federal, en fin, que tenía experiencia, ¿verdad? Em, y pues fue electo para que gobernara Guatemala en 1831. Después lo reeligen, ¿verdad? Para un segundo periodo que ya no pudo terminar. Entonces, ¿qué medidas fueron las que implementó Mariano Gálvez durante su gobierno? Por ejemplo, para hablar de la iglesia, que La separación de la iglesia con el gobierno, ¿no? Y también trabajó mucho en la educación. muy bien, don Giovanni, así es. ¿Qué más podemos mencionar sobre el gobierno de Gálvez? A ver. Un sistema para, para los presos políticos que lo quería poner acá, que era un sistema que usaba en Estados Unidos, que allá no lo aplicaron, pero él lo aplicó acá y que causó controversia. Sí, sí, Rosario, gracias. Era el código de Livingston, ¿verdad? Que era un código penal, ¿sí? Entonces era código de Livingston para las causas criminales, que no funcionó, ¿verdad? Eh, tenía, digamos, buenas intenciones con este tema de los juicios por jurados, ¿verdad? Pero al ser de manera forzada, que las personas tenían que presentarse, eh, habiendo tanta pobreza y pues tener que dar, ¿verdad? Sacar de su propio presupuesto para el viaje, para costear la estadía, ¿verdad? Entonces fue afectando. Eh, porque otro asunto era que el código de Livingston empezó a ser rechazado. El trabajo forzado para construir las cárceles individuales. Eso, Tania, muy bien. Entonces, se usaba el trabajo forzado de ciudadanos, ¿verdad? De, del pueblo para elaborar esas celdas que eran tan pequeñas, ¿sí? ¿Qué otra cosa se puede mencionar de Galvez? O sea, mencionó Tania eso del trabajo forzado. ¿Se acuerdan ustedes qué impuestos eran los que establecieron? El impuesto de viabilidad eran 2 o 3 pesos, creo, al año. Y si no lo realizaban, tenían que hacerlo con trabajo forzado. Era trabajo forzado em, de 3 días cada mes, ¿verdad? Los mayores de 18 tenían que ir a trabajar en lo que les asignaran, ¿verdad? En carreteras, en abrir caminos, reparar puentes, en fin, ¿verdad? Pero también estaba el tributo personal, ¿verdad? La tributación general, que eran 2 pesos. Entonces, digamos que al ser un impuesto que tenía el mismo monto, se exigía a todos por igual, perjudicó a mucha gente pobre, pues, que era la mayoría de la población, porque eh, no se tomó en cuenta los ingresos de cada quien, ¿verdad? Al momento de cobrarlo. Y el problema era que como era muy estricto Galvez en este tema, muchas personas que no lo podían pagar, pues iban a parar presas, ¿verdad? Entonces, fue como que de los asuntos, de los temas más delicados y más sensibles de su gobierno.
y que le fue generando como que fue una antipatía y un rechazo del pueblo que fue creciendo cada vez más porque no se solidarizaba, no era considerado, ¿verdad? Eh, con las personas pobres, ¿verdad? Así que no, no establecía esas, no tomaba en cuenta las condiciones, ¿verdad? De cada sector. Licenciada, también podríamos mencionar que él fomentó el latifundismo, creó lo que es el matrimonio civil y era criticado por el sistema de becas que había creado, porque decían que esa separación de la familia creaba un nuevo repartimiento. Ujú. Sí, Luis Pedro, así es. Ujú. Y entre las razones de la caída de Galvez, ¿cuáles podemos mencionar? La epidemia de cólera morbus. Ujú. Así es. ¿Qué más? El levantamiento de la montaña que fue liderado por Rafael Carrera. Así es, Keila, sí, también. ¿Se acuerdan que también entre las causas de la caída, pues está que se enemistó con Francisco Barrundia, que era un señor bien pesado, bien importante, tenía muchas influencias, ¿verdad? Ahí en los liberales. Ujú. También eso, pues otros levantamientos y protestas que hubo y pues el levantamiento de la montaña, que fue el movimiento más fuerte y más importante, ¿verdad? Y que pues eh, fueron quienes lo derrocaron, ¿verdad? Ahí sí que lo obligaron a renunciar. Ok. Ah, bueno, y del estado de los Altos, ¿qué podemos decir? ¿Qué es eso del estado de los Altos? Que una parte de Guatemala se quiso independizar para formar otro estado. Bien, Luis Pedro, así es. ¿Y qué parte de Guatemala fue? ¿Qué departamentos abarcaba? Aquí Saltenango, Totonicapán y San Marcos, perdón. Y la parte de Chiapas, perdón. Ujú. Sí, es que en esa época, digamos, la división política no existían todos estos departamentos que ahora, ¿verdad? Pero si tomamos en cuenta ese territorio que en esa época se independizó como sexto estado, abarcaría pues San Marcos, Quetzaltenango, Huehuetenango, Totonicapán, Quiché, Sololá, Retauleu, Suchitepeque, ¿verdad? Entonces ahorita ya era un territorio bien extenso, ¿verdad? Ok, fíjense que ahorita, sí, que Licenciada, dice Rosario, sí, sí, a Rosario. ellos los apoyó Morazán, ¿verdad? Sí, sí, ellos elaboraron su acta de constitución del sexto estado y la mandaron al Congreso Federal. Sí, el Congreso se las aceptó. Morazán también lo respaldaba, ¿verdad? Precisamente para quitarle, para afectar, ¿verdad? A Guatemala. Ujú. Así es. También la parte de Soconusco estaba con ellos. Y entonces, pues, vinieron don Barrundia, ¿verdad? Don Francisco Barrundia le pide favor a Rafael Carrera que los ayude, ¿verdad? A derrotar a esos creos de los Altos, que se traiga a ese territorio, ¿sí? Y entonces pacta, ¿verdad? Con él, le dice, bueno, está bien, pero yo aquí exijo estos 6 puntos, ¿verdad? Que quedara sin efecto el código de Livingston, que regresara el arzobispo,
que a él lo nombraran, ¿verdad? El comandante en jefe, en fin. Y pues sí le aceptaron varios de esos puntos, ¿verdad? Sobre todo el código de Livingston, que ya no iban a perseguir a la iglesia, que sí, que él, don Rafael Carrera, pues iba a ir al mando, ¿verdad? Del ejército que iba a derrocar a, a esos criollos de los Santos. Fíjense que, ¿cómo son las cosas, verdad? Porque este levantamiento de la montaña que llegó a Guatemala en 1838 para derrocar a Mariano Gálvez, pues no sé, pareciera como que ahora movimientos, protestas, ¿verdad? Cobran fuerza nuevamente, ¿sí? No propiamente para derrocar al presidente Yamatei, pero sí para hacer escuchar, ¿verdad? Eh, las demandas de la población ante ya tantos abusos que se han venido dando en los últimos años, ¿verdad? Ok, entonces a partir de 1839 se considera ya finalizada la federación. Se emitieron varios decretos. El primero, en donde se facultaba a cada uno de los países integrantes para que pudieran tomar el camino que quisieran. Y pues otro, el de 1839, que decía, bueno, ya queda disuelta la federación. A partir de allí va a empezar una etapa en la que los conservadores van a tener el protagonismo, ¿verdad? Este va a ser llamado periodo conservador. También se le conoce como restauración conservadora. ¿Por qué dijimos que se le ha llamado también la restauración conservadora? Creo que era porque Mariano Gálvez era liberal y aquí ya entró a gobernar Rafael Carrera con un régimen conservador nuevamente y volvió a incluir a la iglesia a formar gran parte del poder político. Ujú. Entonces, al volver a incluir a la iglesia, era como regresar, ¿verdad?, a la época anterior de los liberales, ¿sí? Por eso dicen restauración conservadora, porque si vemos, pues, las ideas, digamos, ese vínculo tan fuerte que tenía la iglesia con el Estado, con los diferentes gobiernos, ¿verdad? Venía de la época colonial. Entonces es regresar a esa época anterior en donde prevalecían esas ideas conservadoras, ¿verdad? Ok. Entonces, el principal, ahí sí que el protagonista, realmente un personaje que fue fundamental en todo ese periodo va a ser don Rafael Carrera y Turcios. No siempre estuvo gobernando él, ¿verdad? Porque dijimos, bueno, después de que derrocara a Galvez, pues queda al mando el señor Pedro Valenzuela, que era el vice. Y cuando Valenzuela renuncia, entonces se queda don Mariano Rivera y Paz, que era conservador. Los liberales seguían peleando que quitaban a Rivera y Paz, ponían a un liberal, en fin. Regresaba a Carrera y otra vez a apoyar a don Mariano Rivera. Entonces, hubo un tiempo en el que gobernó Rafael Carrera, pero en otros años también en los que estaba apoyando, respaldando a los gobiernos conservadores, porque era un jefe militar que era muy competente, ¿verdad? Muy inteligente, muy hábil en sus estrategias, y entonces mantenía bajo control, digamos, la situación en Guatemala y también en Centroamérica. O sea, realmente las guerras esas que se venían dando desde la época de la Federación entre liberales y conservadores, pues toda esa tensión también se mantuvo durante por lo menos buena parte del periodo conservador, casi como hasta la mitad, podríamos decir, ¿verdad? Ya posteriormente, pues ya ni modo, ya como que dijeron, bueno, ya eh, podríamos decir como que ya hubo una situación ya de más respeto hacia Carrera, como que dice, bueno, hagamos un poco las paces porque la economía está bien, dentro de todo estamos bien, ¿verdad? Entonces, pues fue esa figura que pues mantuvo, Licenciada, ¿verdad? disculpe, ¿cuál fue el conflicto que se dio en la Arada? Donde dice que lo condecoran o a él o hablan de que cómo fue de estratega. Fíjese, Rosario, que ahí lo que sucedió
fue en esa tensión, digamos, que había entre liberales y conservadores, era porque el gobernante de El Salvador era liberal, creo que también Honduras, y entonces se unieron ellos dos para venir acá a derrocar al presidente que era conservador. Entonces ahí fue donde los esperó Carrera. La Arada está en Chiquimula, creo, ¿va? Es que, y pues ahí pero no sé, ahí confírmeme, Rosa. Ya a uno ya se le olvidan las cosas. A ver, Rosario, no sé si usted iba a encender su micrófono. Solo para confirmarle que la arada está en Chiquimula. Ah, ok, Rosario, sí, gracias, muchas gracias. Entonces, fíjense que ahí fue donde los esperó, ¿verdad? Pero sí fue por esas tensiones que había entre liberales y conservadores. Mm, ¿Qué podemos decir del gobierno de Rafael Carrera? Miren, por aquí ya salió el acta constitutiva, ¿verdad? Que dijimos que esta fue la constitución de los conservadores, sí, ¿qué? Que contenía solo 18 artículos. ¿Qué podemos decir del gobierno de don Rafael Carrera y Turcios? José Rafael Carrera y Turcios. Que logró controlar los levantamientos populares y logró quedar como presidente vitalicio. Sí, lo nombraron en una junta ahí de autoridades civiles, religiosas, militares, ahí lo nombraron. Presidente perpetuo. ¿Qué más podemos decir de esta época de Carrera? Él fue el primer presidente electo. Ahí donde arrancó la carrera o el presidencialismo, ¿verdad? Ay, don Giovanni. No, fíjese que sería, es que en la época de Carrera, él emitió el decreto de fundación de la República. No es ahí que empezó el presidencialismo. Este es un dato bien importante porque él va a decir, bueno, a partir de aquí se va a fundar, ¿verdad? Empieza la República de Guatemala. Gracias. Ok, don Giovanni. Buenas tardes, licenciada. También se dio el concordato papal, que es un acuerdo entre Guatemala y el Vaticano, en donde se le reconoce a la iglesia bastantes datos, ¿verdad? Ah, gracias, Wendy. Sí, suscribió el concordato que entonces le garantizaba varios beneficios a la iglesia, ¿verdad? Dijimos que Carrera pues tenía muchos padres que eran sus amigos, ¿verdad? Gente que él admiraba, que lo habían apoyado, entonces dijo, bueno, también para respaldar a la iglesia, entonces suscribe ese concordato papal que le va a conferir a la iglesia pues beneficios importantes como una asignación, ¿verdad? Del presupuesto nacional de 4,000 pesos al año, ¿verdad? Entonces, beneficiados con esto, les iban a regresar el tema de que ellos iban a supervisar, se iban a encargar de la educación en el país y también pues tenían la función de, ahí tenían armar una comisión para autorizar o rechazar libros que llegaban a Guatemala, ¿verdad? Aquellos que se enmarcaran dentro de los cánones, de las ideas que eran promovidas por la iglesia y las que contradecían, no, esas no entraban.
Ok, entonces, Licenciada, perdón. Él también fue el que se dio Belice, ¿verdad? Se dio Belice para la construcción de las carreteras. así es, don Giovanni, muy bien. Sí, miren que suscribe ese tratado, el Guaycay-Ximena, ¿verdad? En donde se entrega Belice a Inglaterra a cambio de la construcción de esa carretera, ¿verdad? De Izabal hasta la capital. Entonces, sí, eh, suscribe ese convenio que fue, aunque no cumplieron los ingleses, realmente a partir de ahí, pues ya ellos se sintieron con más derechos, ¿verdad? Sobre Belice y pues ya, ya nunca regresó. Sí, así es. Gracias, don Giovanni. Entonces, fallece don Rafael Carrera y el Congreso nombró a don Vicente Serna, ¿verdad? Que era un general, pues en esa época era el cargo mariscal, ¿verdad? Eh, que era muy cercano a don Rafael Carrera, ¿verdad? Que dio continuidad, digamos, a las ideas conservadoras, pero que conforme avanzó en su gobierno, pues se fue desgastando, ¿verdad? Y pues los liberales ya buscaban un cambio de régimen, ¿verdad? Políticamente, pues obviamente ya era mucho tiempo, ¿verdad? En el que habían estado gobernando los conservadores, ya se necesitaba que hubiera más oxígeno, digamos, en el sistema político, pero además también para hacer un cambio en el sistema económico, ¿verdad? Al introducir el cultivo del café, ¿verdad? Como que ya dar una ayuda más decidida a eh, este otro cultivo, ¿verdad? ¿Cuál fue el principal producto de exportación durante el gobierno, durante el periodo conservador? La grana. La grana, muy bien. ¿Y qué era la grana? Era un tinte. Eso, Luis Pedro, bien. ¿Y de qué color daba ese tinte? Rojo. Eso. Rojo. Color rojo, muy bien. Sí, que usaba la realeza y personas importantes al rojo. Ok, entonces en 1871 termina ese periodo conservador, ¿verdad? Y entran los liberales. Entonces, con la reforma liberal van a haber cambios bastante importantes. Toda esa etapa en la que el Estado, realmente el Estado se vuelca, ¿verdad? A apoyar a los cafetaleros, les entrega tierras, hacen una reforma agraria, pues, porque quitan tierras de la iglesia, le quitan a los campesinos, a las comunidades indígenas, de las municipalidades también, y pum, se las entregan a los cafetaleros a precios muy bajos, ¿verdad? También van a crear leyes para favorecerlos, para poder eh, proveerles, ¿verdad? A todos los trabajadores que necesiten y que les paguen muy poquito o que no les paguen, ¿verdad? Solo para que se vayan a endeudar. Eh, y también surgen los primeros bancos, en fin. Bueno, entonces, esta primera etapa la vamos a identificar como la nación cafetalera, que es toda la etapa en la que se van creando leyes, códigos, eh, programas, ¿verdad?, que favorecen a los cafetaleros, reparto de tierras, asignación de trabajadores, ¿verdad? La estructura del Estado, estos jefes militares que van a también a estar en comunicación con los finqueros, ¿verdad? Para que les digan, bueno, mire, mándeme 100, mándeme 200, 300, ¿verdad? Trabajadores, campesinos. Y fíjense que cabalmente en esa época se introduce el teléfono en Guatemala. Entonces, parece ser que esa fue una de las causas, ¿verdad? También para que los finqueros tuvieran esa comunicación, ¿verdad? Con las jefaturas departamentales para estar así de... ok.
Y la siguiente etapa que dijimos, ¿por qué la siguiente etapa nosotros se le ha identificado como nación bananera? Porque se empezó a producir mucho el banano aquí en Guatemala. Sí, esto tiene que ver. ¿Pero qué más? Porque se empezó a exportar el banano después del café y nuestro principal comprador eran los Estados Unidos. Ujú, muy bien. Y entonces, ¿qué pasaba? Porque acuérdense que con esto del banano, las empresas norteamericanas que empiezan a llegar, ¿verdad? Y bueno, la principal va a ser la United Fruit Company, ¿verdad? La UFCO, ujú, que va a llegar pues a Guatemala para ganar ahí convenios para transportar nuestros productos de exportación al extranjero, ¿verdad? Con su flota, ellos tenían esos barcos ya con refrigeración, ¿sí? Em, y poco a poco se van convirtiendo también en productores de banano, ¿verdad? Porque aquí les regalan terrenos, en fin. Entonces, digamos, ustedes mencionaron ya varios aspectos que tienen que ver con esto de la nación bananera. Pues sí, se empieza a producir banano, se empieza a volver un producto popular y entonces estas empresas norteamericanas llegan a Guatemala. eh, y el tema va a ser que Estrada Cabrera va a suscribir convenios en los que a esas empresas extranjeras norteamericanas les va a conceder monopolios sobre actividades muy importantes en nuestro país. Entonces, prácticamente de esas empresas norteamericanas dependía que se tuviera éxito o no, ¿verdad? Alguna empresa nacional, porque la IRCA controle todos los ferrocarriles y de puerto. Que en ese entonces, pues no eran tantas las carreteras así buenas, digamos, que se fomentara, bueno, lo vamos a mandar en tráiler, pues no, todavía no existía eso, ¿verdad? Entonces, pues ferrocarriles, puertos, la IRCA. La frutera, pues el tema del transporte de las exportaciones. La Electric Share, que era la empresa de energía eléctrica, la Tropical Radio, que controlaba el tema de teléfonos, en fin. Entonces, esas empresas, ¿verdad? Tenían bastante poder en nuestro país. Bueno, entonces, de lo que vamos a evaluar en el examen van a ser, dijimos hasta Estrada Cabrera, ¿verdad? Ujú, sí, sí, hasta don Estrada Cabrera. No sé si tengamos algún comentario em, sobre el gobierno de don Manuel Estrada Cabrera. ¿Era militar o qué? ¿Cuál era la profesión de Estrada Cabrera? Era abogado. Bien, Melissa, muchas gracias. Bueno, ¿qué podemos decir del gobierno? ¿Qué otras cosas, verdad? Yo ya mencioné esto de las concesiones que dio, ¿verdad? Las empresas norteamericanas, pero ¿qué más podemos decir sobre su gobierno? Militarizó la educación. Así es, ¿verdad? Nombró oficiales que eran los directores de escuelas, de institutos, hasta de la universidad. ¿Qué más podemos decir de Estrada Cabrera? No permitía las críticas a su gobierno. También, ¿verdad? Luis Pedro era bien, em, era intolerante, ¿verdad? Sí, a las críticas. También creó el sistema de espías. Gracias, Wendy. Sí, digamos, todo esto de que
como era tan paranoico, ¿verdad? Y quería estar enterado de qué estaba pasando. Entonces, igual, o sea, muchos policías de civil que estaban en las calles espiando, escuchando, buscando información. eh, y lamentablemente, pues también, ¿verdad? Gente así, algunas personas, ¿verdad? De la población, civiles que daban información ahí, pues buscando algún favor, ¿verdad? Ok, bueno. Entonces, no sé si tengamos comentarios, dudas. Hasta aquí llegaríamos, ¿verdad? Con el repaso. Como les comentaba, el examen va a ser mañana a las 3 de la tarde, plataforma Moodle. Se va a abrir 5 minutos antes, ¿verdad? Entonces, ahí para que estén pendientes. Em, no sé si tengan algún otro comentario o alguna duda, pues no sé. Licenciada, disculpe, desde donde dice Partido Unionista, ahí ya no viene en el examen, ¿verdad? Sí, desde ahí ya no. Yo se lo separé porque en la presentación creo que en esa se llama, ¿qué? Caída de Estrada Cabrera. Esa ya no, porque eso ya es para el final. Gracias, licenciada. Ok, Wendy. Licenciada, disculpe, ya no me acuerdo quién era Tatalapo que usted nos habló. Ah, era otro militar que también tenía cargo de mariscal, que era Serapio Cruz. Él era Tatalapo. Gracias. Ok, Rosario. Bueno, chicos, no sé si habrá algún otro comentario. Pues yo solo les recomiendo es que estén pendientes. La prueba se va a publicar a las -5. Realmente, pues con la jornada de la tarde nunca hemos tenido problemas con la plataforma, siempre funciona bastante bien, ¿verdad? Yo estoy ahí pendiente, monitoreando cómo van. Mm, no sé, la verdad, qué otra cosa decirle. No sé, bueno, solo que ustedes tuvieran alguna otra duda. ¿Qué dice Lorena? Es solo una consulta, licenciada. Según los apuntes que tenía de inicio de curso, es de que este parcial vale 25 porque tenemos 15 de zona. No sé si es así. Sí, Lorena, sí es. Fíjense que, ay, sí, les Gracias. tengo que dejar el laboratorio de las leyes liberales. Eso estoy viendo, sí, se los tengo que dejar todavía. ¿Qué dice César? Disculpe, licenciada, podemos ingresar, cuando ya ya habilite para realizarlo, ¿podemos ingresar desde los 5 minutos antes o tenemos que ingresar a los 3 en punto? Sí puede ingresar desde las -5, ajá, porque sus 40 minutos empiezan a correr desde el momento que usted ingresa a la plataforma. Ah, bueno, gracias, licenciada. Ujú. Sí, ¿qué dice Angel? Licenciada, buenas tardes. Disculpe, ¿en el examen vendrá la opción de poder regresar a las preguntas anteriores o no estará habilitada? Ay, híjoles, la verdad es que fíjese que yo creo que lo habilité para que les vaya mostrando solo una por una. Voy a ver lo, ay, cómo lo configuré. Ujú. Sí, fíjese, Natalie, es por Moodle. Ahí para que estén pendientes porque em, ahí se va a publicar, ¿verdad? Bueno, se va a habilitar más bien. Ujú. Mm, sí, es un examen más corto que el primer parcial. Está sobre 25. Bueno,
No sé si hay alguna otra consulta. Bueno, chicos, entonces yo les deseo éxitos mañana, ¿verdad? Repasen sus apuntes, lean el libro. Y pues ahí voy a estar yo también monitoreándolos, ¿verdad? Viendo cómo están respondiendo, cómo van, digamos, en la solución del examen. Bueno, entonces cuídense, feliz tarde. Ahí les voy a compartir la presentación, ¿verdad? Y la grabación. Muchas gracias, licenciada. Feliz tarde. Gracias, licenciada. Buenas tardes.